Comenzamos el vídeo de coches populares y míticos y no nos cupieron todos en un vídeo. Ya os dijimos que había una segunda parte y esta es la segunda parte de los coches míticos y populares. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Voy a empezar este vídeo pidiéndoos disculpas porque nunca lo hemos hecho. Hemos hecho vídeos en capítulos, pero vídeos que tengan dos partes y que tengan una continuación, no. Pero es que en este vídeo la culpa es por haber elegido una lista de 12+1. Visteis en el primer vídeo de coches populares y míticos los primeros y en este otro podéis ver los últimos. Renault 5, Francia, 1972. La verdad es que hablando de coches franceses y míticos, quizás hubiera tenido lugar el Renault 4. Pero el Renault 4, a mí es un coche que me gusta mucho, tuve uno, ya sabéis, algunos, pero siempre ha vivido a la sombra alargada del 2 caballos. Por eso he elegido el Renault 5, porque es un coche que en su momento causó un cierto shock. Fue un coche que se adelantó a su tiempo, sobre todo por temas estéticos. Su diseñador, Michel Bouet, no es un tío muy conocido ni famoso, pero hay que reconocer que dio en la diana, porque este coche en su momento era, muy chocante, tenía muchas cosas novedosas. Por ejemplo, cosas que hoy en día nos parecen evidentes, pero que en coches de gran serie no se habían visto. Por ejemplo, los faros iban completamente integrados y enrasados en la carrocería, no eran unos focos ahí puestos. No, había coches con faros cuadrados, pero iban completamente enrasados e integrados en la carrocería, como los paragolpes. En esa época los coches se diseñaba un coche y luego se les ponía unos paragolpes que sobresalían, cromados. Bueno, si querías darle un tinte deportivo había que los ponía negro mate, lo que tú quieras, pero era una pieza aparte que en cierto modo pues estropeaba o enturbiaba la línea original del coche. De hecho, coches muy refinados no llevan paragolpes. Y Michel Bouet los integró. Al principio eran grises, porque eran todos iguales, indistintamente del color del coche, que por cierto en los colores también se innovó mucho. Había colores azules, naranjas, amarillos, muy vivos, era un coche muy alegre. Y había otros detalles, por ejemplo, el abridor de la puerta, que no tenía su tirador, tenía hecho una hendidura y solo se veía el botón, solo sobresalía el botón. Y el salpicadero también era muy chulo para la época. Fue un coche muy innovador. Técnicamente era un R4. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que era motor delantero, pero no emboladizo como luego fue el R12, sino era por detrás del eje delantero, tracción delantera, por supuesto, y un coche muy sencillo, con suspensión por barra de torsión. Como curiosidad os diré que como las barras de torsión del eje trasero tenían la anchura del coche, pues la distancia entre ejes de un lado y de otro era distinta, era un poquito más corto por un lado que por otro, pero vamos, eso no lo notabas. El coche tenía buena estabilidad, era confortable, nunca fue tan prestacional en las versiones básicas como fue, por ejemplo, el Fiat Seat 127. Pero fue un coche muy cuco, muy bonito, muy chulo y sobre todo a la gente joven le encantaba. Yo recuerdo que cuando apareció este coche yo ni tenía carné, por supuesto, pero mi padre cuando se compró coche, se lo compró muy tarde, yo no hacía más que insistirle en que se comprara un R5 y él me dijo que no, que era un coche muy deportivo. Eso se me quedó grabado, un coche de 956 centímetros cúbicos y 45 caballos. Luego tuve una compañera de estudios en una academia de inglés que me dice: ¿me has regalado un coche? Bueno, no está mal. Digo, joder, le he regalado un coche, le habían regalado un Renault 5 nuevecito de color naranja. Yo intenté ligarme a la chica, por el coche bajé por ella, pero no triunfé. Pero bueno, ese coche a mí me gustaba muchísimo. Saab 92, Suecia, 1949. ¿Te imaginas un coche popular en el año 49 con un CX por debajo de 0,30? Que es mejor que el que tienen hoy día la mayoría de los coches. Bueno, pues este coche existió, se llamaba Saab 92. Lo he dicho más veces hablando de Saab. La gente dice, no, Saab es una marca de coches que fabrica aviones. No. Saab era una marca que fabricaba aviones, una fábrica de fabricar aviones que fabricó coches. Y eso se notaba en sus coches. El Saab 92 es un coche muy particular. Tracción delantera, motor de 2 tiempos, muy aerodinámico. Además, en los rallies de
de nieve se apoyaba en las paredes de nieve porque tenía esa forma tan aerodinámica y los pilotos nórdicos se las sabían todas y iban apoyados en las paredes de nieve. Era un coche que, al ser un motor, luego tuvo un motor de 4 tiempos, pero inicialmente eran 2 tiempos de 2 cilindros, era relativamente potente para ser un coche modesto. Gastaba lo que gastaba, había que echarle gasolina y aceite, pero era un coche muy estable, muy particular, muy curioso de llevar, a mi modo de ver muy bonito, y desde luego que podemos considerar aquí en el sur de Europa que no es un coche mítico. Yo os aseguro que de Pirineos para arriba el Saab 92 es un coche que es un verdadero mito. SEAT 600, España, 1957. Llegamos al pelotilla. A ver, este coche en España no es un mito, es el mito, el coche que motorizó España. Este coche es un diseño, como os he dicho antes, de Dante Giacosa. Este coche nació como Fiat 600 y luego, 2 años después, lo fabricó la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, una empresa estatal, SEAT, que fue el segundo coche que fabricó. Primero fue el 1400, pero fue el coche popular, había lista de espera. Era el sueño del español medio, tener un SEAT 600, un verdadero sueño. A mí me hace gracia porque, hablando con algún ingeniero italiano, me ha dicho, no, el SEAT 600 era un Fiat 500 bien hecho. Me hace mucha gracia porque mi padre siempre decía, el 850 es un 600 bien hecho. Y yo estoy de acuerdo con el ingeniero italiano y con mi madre. El SEAT 600 respecto al 500, aparte de que ya era un 4 plazas más o menos decente, tenía un motor de 4 cilindros de refrigeración líquida que cuando todo estaba bien no se calentaba. Pero, por ejemplo, no tenía una calefacción digna de tal nombre y maletero era prácticamente nulo. El 850 nunca, aunque fue el primer coche de SEAT que tuvo una gama, porque llegó un momento en que coincidieron el normal, el especial, el 2 puertas, el 4 puertas, el coupé, el Spider, fue el primer modelo español que desarrolló una gama y eso le hace ser un cierto mito, pero desde luego la gente, todo el mundo conoce al pelotilla, el SEAT 600 y el 850, o no tanto, y era mejor coche. Pero bueno, la verdad es que el 600, no solo en España, en muchos sitios, pues se vendió en Sudamérica, en Egipto, se fabricó en España y se exportó a muchas partes. Y era un coche que yo creo que todo el mundo ha tenido o ha conducido alguna vez. Yo tengo mi particular anécdota con el 600, porque yo ni tuve un 600, ni mi familia hubo un 600, pero curiosamente me saqué el carnet con un SEAT 600. Es una historia divertida, porque el día antes del examen, mi hermano me dejaba su coche, que era un 850, que luego fue mío, uno azulito, que habéis visto en algún vídeo por ahí, en fotos. Me fui a practicar con un amigo mío que tenía carnet, porque en esa época había un examen teórico, que yo ya había aprobado, un examen que llamaban de maniobras y un examen de circulación. En el examen de maniobras había una arrancada en rampa, un aparcar, y había una prueba que era la que todo el mundo tenía miedo, que era hacer una L marcha atrás. Había que ir marcha atrás y hacer una L. Bueno, pues yo lo practiqué, me salió todo muy bien, pero a la vuelta, que eran las 8 de la noche, ya era de noche, bueno, no era de noche porque era septiembre, creo, yo acababa de cumplir 18 años, sería agosto, septiembre. Bueno, a lo que voy, el caso es que frenó un camión, mi amigo frenó y el que venía detrás dio un golpe al coche y me quedé sin coche para examinarme. Yo me examinaba además por libre. Eran las 8, yo me examinaba el día siguiente a las 9 de la mañana. Y casualmente, donde me dieron el golpe, en Corlada, vivía un primo mío que tenía un 600, entonces dejamos el coche golpeado allí, nos fuimos andando a casa de mi primo y entré en su casa, que además debe haberle casi nunca, diciéndole, Ángel, me tienes que dejar tu coche para examinarme, porque me examino mañana. Bueno, mi primo, un pedazo de pan, no puso ninguna pega y me llevé el coche. Pero me dijo, ten cuidado que le acabo de poner el embrague. Bueno, tenía un embrague, perdonadme la expresión, que era un hijo de su madre, porque en cuanto lo soltabas, el coche salía disparado. Yo no había practicado con ese coche y con ese coche nos fuimos a hacer el examen. Y bueno, conseguí aparcar, conseguí arrancar en la rampa, pero la L, solté el embrague y le hice a toda velocidad. Y me llegó el ingeniero y yo pensé que me iba a suspender. Y me dijo, mire, le voy a probar porque tiene usted mucha destreza, ha demostrado mucha destreza, pero estas maniobras hágalas un poquito más despacio.
Yo le quise explicar que yo era mi coche, que tenía el embrague recién puesto, pero como me aprobó y se fue, dije, mejor dejarlo estar. Esa fue mi experiencia. Luego he conducido otros SEAT 600, pero mi primera experiencia con un SEAT 600 fue cuando ni siquiera tenía carné. Subaru 360, Japón, 1958. Bueno, he metido un coche japonés, pero un coche japonés que tenía que estar en esta lista. Os digo lo mismo que con el Saab 92. Alguno pensará, bueno, ¿no será tanto mito? Pues sí, sí es tanto mito, porque los que se llaman kei-car o coches de juguete, o esos coches japoneses tan pequeñitos, pues el primero que se fabricó, que se considera el primer kei-car, es este Subaru 360. Bueno, además, quería hablar de este coche porque cuando hablamos de marcas japonesas, todos nos acordamos de las grandes. Toyota, Honda, Nissan, no te voy a decir todas, hay unas cuantas, pero muchas veces nos olvidamos de Subaru y de Suzuki, que son dos marcas que tienen coches y han tenido siempre muy chulos. Además, Subaru fue una marca que fue la primera marca que fabricó coches de serie con tracción total para el asfalto. Fue una marca, y lo sigue siendo, muy innovadora. Hizo este coche, que era, bueno, pues un coche lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, un coche muy pequeñito, muy modesto, muy ligero, muy económico, pensado para esa época de aperturas económicas. El nombre de 360 viene de su cilindrada, que era, imaginaros si era un coche modesto, que la cilindrada de 356, como una moto mediana pequeña, con por supuesto motor de los tiempos, se fabricó hasta 1970. Yo quiero aprovechar porque si todo ves el logo de Subaru, ves que es un montón de estrellas. Bueno, es que Subaru significa la constelación de Pléyades en japonés. Por eso aprovecho para explicaros de dónde viene el logo de Subaru y de esas estrellas. Trabant-Tram, RDA 1963. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis todos que Alemania quedó dividida y la fábrica de Volkswagen quedó en el lado, vamos a decirlo así, pues ganador, o en el lado libre o capitalista, como lo queráis llamar, en Alemania. Y en la República Democrática Alemana, pues tenían alguna fábrica de coches, pero muchas menos recursos. En el lado capitalista, permitidme que lo llame así, se fabricó el Volkswagen Escarabajo, como todos sabéis. Pero en la República Democrática Alemana querían fabricar su coche del pueblo, pero tenía una dificultad. No tenían tecnología, no tenían materias primas, no tenían fábricas, estaban absolutamente destruidas. Pero había una cosa que sí tenían, que era ingenio. Ingenieros con ingenio. Yo creo que el Trabant-Tram es un coche mítico, aparte de porque representa la Alemania del Este, la caída del muro, de ser un coche que no valía nada, ahora incluso se cotizan, porque hay muy pocos en buen estado. Pero para mí es un ejemplo de cómo hacer de la necesidad virtud, cómo con ingenio y casi de la nada se puede hacer un coche. Este coche era muy original para su época. Llevaba un motor, como todos de esa época, o como la mayoría, de 2 cilindros y 2 tiempos, muy fácil de fabricar, muy sencillo. Tracción delantera, que eso ya era un avance, por ejemplo, respecto al Escarabajo, suspensiones independientes. El chasis era de un acero de una calidad dudosa, pero como no había acero, pues pensaron, ¿de qué hacemos la carrocería? Bueno, pues la carrocería hicieron de una cosa, ya lo comentamos en otro vídeo, que se llamaba Duroplast. El Duroplast dicen que era una mezcla de plásticos. No, yo siempre digo que cuando fui allí y hablé con un ex ingeniero de la fábrica, me dijo, mira, el Duroplast era el pegamento que pillábamos con los tejidos que pillábamos. Papel, plástico, telas viejas, todo lo triturábamos, lo dejábamos lo más limpio posible, lo mezclamos con pegamento y de eso hacíamos sobre todo las partes móviles, las puertas y los capós. Bueno, era un coche que ya os conté que probé, era un peligro bajo los cánones de hoy día, un auténtico peligro, porque además, como eran 2 tiempos, para evitar que al reducir el coche se quedara sin engrase, ya sabéis que en los 2 tiempos antiguos el engrase es el aceite que va con la gasolina, pues llevaba una rueda libre, con lo cual no retenía nada, los frenos eran de tambor, frenaba mal, la estabilidad no era lo mejor del mundo. Era un coche hoy día podríamos decir que muy peligroso, también por la seguridad pasiva, pero yo creo que es un coche que le tengo cariño porque, insisto, es la prueba de que cuando hay ingenio se pueden superar muchas dificultades y sin duda para mí es un coche mítico. Volkswagen Escarabajo, Alemania, 1945. Cerramos este listado de 12 más 1 coches con el Escarabajo.
Lo cerramos porque la marca es Volkswagen, está la última, no por otra cosa. Un diseño de Porsche. Yo aquí, el coche me gusta. Empiezo diciendo que el coche me gusta y que lo considero un mito, porque además es un coche que se ha fabricado millones de coches, se ha fabricado en muchos países distintos, se ha fabricado en México hasta hace 2 días, como quien dice. Un coche muy querido, coqueto, muy fiable. Pero siempre digo una cosa, este coche lo diseñó Porsche en los finales de los 30 y de los 40 y se empezó a fabricar en serie y en serio después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue un coche moderno, ni siquiera cuando salió. No tenía unas soluciones que fueran revolucionarias, como fue el Mini, como fue el R5, como fueron otros coches, ¿no? Era un coche con un bastidor, también una plataforma, un motor de 4 cilindros refrigerado por aire boxer para ocupar menos espacio, una suspensión que al principio costó de poner a punto de barras de torsión y una carrocería puesta encima que no era bonita. Diréis, es muy chula, muy coqueta. Bueno, ahora nos parece muy chula y muy coqueta, pero yo creo que el Volkswagen nunca ha sido un coche bonito. Ha tenido su encanto y luego con el tiempo lo ha tenido más. Y luego además se renovó mucho, cambiando el parabrisas, haciéndole más luminoso, porque además es un coche oscuro, un coche de los 30, primeros 40, ¿no? Pero algo tendrá el agua cuando la bendicen. Entonces, este coche lo que tenía era que estaba muy bien hecho. O sea, hay una cosa que los alemanes hay que reconocerles que hacen muy bien. Hacen las cosas muy bien, para durar. Los ajustes eran perfectos, estaba muy bien acabado, la tornillera era de calidad, el acero era de calidad, las gomas, la instalación eléctrica no tiene nada que ver con los coches ingleses o italianos de su época. Era un coche muy fiable, sobre todo en manos de mecánicos cuidadosos, porque os recuerdo, sobre todo pues, si algún aficionado quiere repescar o recuperar alguno, que tanto el bloque como los cilindros eran de aluminio. Había un tornillo que cosía, digámoslo así, la culata al cilindro y al bloque, que era de aluminio, y había que respetar los pares de apriete. Si lo apretabas demasiado, pasabas de rosca el anclaje en el bloque y era un desastre. El motor para tirar, bueno, se podía hacer algún invento, pero era una faena. Pero bien mantenidos, son coches muy, muy duraderos y muy, muy fiables. No corrían mucho, no gastaban poco, pero bueno, fueron coches... Bueno, no fueron, es que todavía hay, no sé si millones, pero cientos de miles de Volkswagen Escarabajo rodando por el mundo. Como dato para cerrar este espacio dedicado a este coche mítico, deciros que el primer Volkswagen Escarabajo se fabricó para el ejército alemán en 1938 y el último se produjo en México en 2004. Es decir, es un coche que ha tenido 62 años de vida sin cambios importantes en el fondo, y este es un récord que es una de las razones por la cual este coche es todo un mito. Bueno, ya hemos acabado con nuestra lista de 12 más 1 coches. Y diréis, ¿no ha pasado nada? Sí, sí ha pasado, que he calculado mal el tiempo y ha salido un vídeo larguísimo, por eso lo hemos partido en 2. Si es que cuando se hacen listas de 12 más 1 coches, siempre pasa algo. La próxima vez prometo que la haré de 10 o de 15. Y llegamos a nuestro coche del día. Ya sabéis que para elegir el coche del día me impuse 3 reglas. Una, que fuera un coche que hubiera probado, otra, que fuera un coche razonablemente asequible y otra, que fuera un coche matriculable. Bueno, pues hay una de las condiciones que no cumple, porque nunca lo he probado. Me refiero al Subaru 360. Es un coche que me gusta mucho, que he leído mucho de él, lo conozco bastante, conozco la marca, conozco las vicisitudes de cómo se fabricó. Conozco mucho, pero nunca lo he probado. Así que he decidido cogerlo como coche del día porque he pensado, a lo mejor alguno de los garajistas tiene alguno y me invita a probarlo. Así que esto, más que un coche del día, es una petición. ¿Alguno tenéis un Subaru 360? Pues invitarme a probarlo. No sé si como en el 500 voy a ser capaz de meterme dentro, porque mi talla no se corresponde al japonés medio de la posguerra. Pero yo prometo intentarlo. Bueno, en el consultorio tenemos una duda de Ignacio Ortega que nos pregunta si es una buena compra el Suzuki Jimny, el último, me dice el del 2020, bueno, en realidad del 2019. Él tiene 32 años, no tiene hijos, hace 140 kilómetros al día por carreteras nacionales y quiere un coche de capricho. Bueno, pues Ignacio, te voy a dar un disgusto. Es que este coche no se vende. Sencillamente no se vende en España. Por un problema, ya sabes, que la Unión Europea pues, exige a las marcas
un nivel de emisiones medio que curiosamente penaliza a los coches pequeños que no sean híbridos o no sean especialmente buenos en este aspecto. Entonces a la marca vender ese coche le suponía arriesgarse a multas y sanciones y lo ha restringido en muchos mercados, con lo cual no se vende. Si quisieras uno tendría que buscarlo de segunda mano y no te lo aconsejo porque se venden muy caros. Además también te digo una cosa, a mí el coche me encantó, vaya por delante, pero para el uso que tú le das no sé si es el coche que de verdad necesitas. Yo te invito a que me escribas diciéndome alguna otra pista de algún otro coche que te guste y te aconsejo. Pero bueno, el disgusto es que no lo puedes comprar nuevo y de segunda mano no te lo aconsejo. Nuestra segunda consulta nos la hace Marcos, que me parece súper interesante, porque me dice, la voy a leer: me puedo gastar hasta 40.000 euros y me gustaría un biplaza. La duda que me surge es si un Cayman de segunda mano o un M5 de los nuevos, el de techo duro. Yo veo la ventaja de Mazda en el precio y de Porsche el prestigio, pero estoy hecho un lío. Tengo 38 años y quiero un coche que sea un juguete, porque para el día a día ya tengo otro coche. Bueno, pues os voy a enseñar una cosa. Lo he subrayado. No he puesto respuesta. ¿Por qué? Siempre os digo que los periodistas tenemos una opinión profesional y otra personal. Yo te voy a contestar con la personal. No me sorprende tu duda, no me sorprende. Yo creo que es muy razonable pues tener un coche descapotable nuevo, que mola, que va de cine, ya sabes que yo tengo uno, pero también tener un Porsche. Pero como te digo, te voy a contestar con el corazón. Mira que a mí me gusta el Mazda, pero yo creo que en tu caso, si además tienes otro coche para el día a día, yo buscaría un buen Porsche. Buscaría un buen Porsche. Y te voy a decir algunas razones. Una, pon un Porsche en tu vida alguna vez. Tú tienes la oportunidad, otros no la tenemos. Tú que la tienes, pon un Porsche en tu vida. Vale la pena alguna vez en tu vida tener un Porsche. La segunda, hombre, si ya tienes un coche que imagino que no será malo, pues el Mazda es un coche que va de fábula, pero tampoco es muy prestacional. Y el Porsche sí, el Porsche que te puedas comprar, un Cayman, por ese precio, si lo buscas bien, va a ser un coche que incluso te va a permitir rodar en circuito y pasártelo muy bien. Pero hay otra razón, que es la razón más importante. Es un coche de capricho. Bueno, pues te digo una cosa, como inversión es mucho mejor el Porsche, porque el Mazda, como cualquier otro coche nuevo, y aunque curiosamente los Mazda en general pierden menos valor que otros, y los MX-5 en concreto todavía menos, pero siempre hay una norma que dices, tú sacas el coche de concesionario y cuando sales por la puerta has perdido entre un 20 y un 25% de su valor. Eso no te pasa en un Porsche. Los Porsche, si haces una buena compra, si buscas uno, te tomas tiempo y haces una buena compra y luego mantienes el coche, fíjate lo que te digo, es posible que hasta le ganes dinero, pero en cualquier caso no lo vas a perder. Y este para mí es un buen argumento como aficionado, porque ¿sabes lo que puedes hacer? Es que lo que puedes hacer es comprarte el Porsche, tenerle unos años y luego después te compras el MX5 y matas dos pájaros de un tiro. Bueno, espero que mi respuesta te haya convencido. En cualquier caso, bendito problema. Tengo un coche para todos los días y no sé si un MX5 o un Porsche. Bueno, ¿no? Tampoco es tan grave, elijas el que elijas, aciertas. Si os ha gustado este vídeo de 2 partes, por favor, nos lo decís, comentarios, es lo que más nos interesa, el me gusta, suscribíos y ya sabéis que cuando suscribís y dais a la campanita os avisamos del próximo vídeo. Y lo más importante que, ya lo sabéis, esperamos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!